celestial. Vamos creciendo al servir a los demás, transformando cada comunidad. Somos invencibles, formando familias felices, formando familias felices. Quiero que oremos por un niño que se llama Santiago, está en la UCI, y también por el hijo de Dilmar, ¿verdad? Maximiliano, ¿no? Maximiliano y Santiago. Y todos los que tengan una necesidad, levante su mano. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, oramos por estos niños que están en la UCI, Señor, el niño del Dilmar, Santiago, por Maximiliano y por todo el que necesite, aleluya, una oración de la iglesia, por una operación, por un problema de salud. Enviamos la palabra, Señor, enviamos la palabra y declaramos que tu mano poderosa y tu mano sanadora se posa sobre sus vidas y reciben un milagro de sanidad en su vida. Sean sanos, sean libres, aleluya, y reciban vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Gracias, Señor. Y bueno, quiero que vayamos al grano, que es el que da fruto a la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 1. Y vamos a ver el versículo 10, por favor. Y dice así la palabra: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. MSMistas, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros nunca jamás divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Padre, habla a nuestras vidas, habla a nuestras vidas, siembra esta palabra en nuestro ser interior, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestros corazones, Señor. Que esta palabra eche raíz profunda y produzca carácter en nuestra vida acerca del cuerpo de Cristo, acerca de la iglesia. Produzca un carácter claro de lo que es el cuerpo de Cristo, de la funcionalidad del cuerpo, Señor. Aleluya. Y que seamos nosotros elementos de unidad y nunca de desunión. Elementos de unidad y nunca de división, Señor. Que seamos promotores y facilitadores de la unidad en el cuerpo de Cristo desde ahora y hasta la eternidad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Que tu palabra corra, Señor, crezca y prevalezca. Como ya hemos venido hablando de nuestro Señor Jesús con sus discípulos, después de resucitar, Jesús tiene un cuerpo nuevo. Lo llama la Biblia, o lo llamamos nosotros, el cuerpo glorificado. Es un cuerpo extraordinario. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura que es el cuerpo que como ese cuerpo que Él tiene, cuerpo glorificado, así lo tendremos nosotros. Tendremos un cuerpo semejante al de Él cuando Él resucitó. Un cuerpo que, si usted lee un poquito después que Él resucitó, tenía algunas habilidades. Era un cuerpo material, porque Él decía: ven y qué, tócame, tócame. Es un cuerpo material, pero era un cuerpo que tenía habilidades. Aparecía y desaparecía. Yo pienso que volaba, porque en la ascensión voló.
O sea que todo eso que nosotros hemos visto desde niños, Superman y todo eso, eso vamos a hacer nosotros. Vamos a volar, vamos a aparecer y desaparecer. Un cuerpo que, gloria a Dios, una de las cosas maravillosas que comía. Aleluya. Eso no queda eliminado. Eso sigue. Porque lo vemos ahí comiendo con ese cuerpo. Y yo dije cuando leí eso, gracias Señor, que esto no lo van a eliminar. Usted sabe que el matrimonio se elimina en el futuro, ¿sí o no? Ya no se casarán más ni se darán en casamiento. Algunos dirán, gloria a Dios. Ya el matrimonio no va para la eternidad. Pero la comida sí va, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Ojalá que sea comida buena. No, va a ser la mejor comida. Amén. Le dijo a los discípulos, no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea que vamos a comer, por lo menos eso es seguro. Y no va a haber diabetes, ni va a haber resistencia a la insulina, ni nada de eso. ¿Cuántos dicen amén? El cuerpo de Cristo glorificado es el cuerpo que nosotros tendremos cuando partamos de la tierra y cuando Él suene su última trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero y los que estemos vivos seamos arrebatados. Todo eso será, dice que será con un cuerpo nuevo, porque este cuerpo y esta sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por eso que tenemos que ser primero transformados y luego arrebatados. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Arrebatados. Pero lo que llama la atención, yo no sé a cuánto se le ha despertado el gusanito de la curiosidad acerca de estos 40 días que Jesús tiene que añadir y pasar con sus discípulos. A mí, yo creo que a más de uno se le ha despertado la curiosidad, ¿no? Porque no hay nada escrito en la palabra de qué habló Jesús en esos 40 días con sus discípulos, qué hicieron. No hay nada. Solamente dice que pasó 40 días después de resucitado con sus discípulos. Dice que fue hablándoles acerca del reino de Dios. Y uno está claro, uno dice claro, el Señor tuvo que tomarse 40 días más para clarificar muchas cosas. El Señor tuvo que tomarse 40 días más para esclarecer muchas cosas. El Señor tuvo que tomarse 40 días más, aleluya, para responder muchas y múltiples preguntas que tenían seguramente sus discípulos. El Señor tuvo que tomar 40 días más para dar los parámetros de la edificación de su iglesia. Porque Jesús les había dicho, sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Nota que no dijo edifico, sino edificaré. La edificación de la iglesia de nuestro Señor es a posteriori. Después del resucitado, quienes la iban a edificar eran sus apóstoles. Por supuesto con Él. Pero los parámetros, como es una edificación, los planos, los códigos, los cálculos, se los dio Jesús en esos 40 días. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Les reveló los códigos. Y todos van a estar de acuerdo conmigo, mire, hemos tenido a mi apóstol Ignacio Late 50 años en el Evangelio. Le di esta palabra en los pastores y mi apóstol dice, ¿qué es eso? Nunca en mi vida había escuchado eso. Tú eres tremendo. Pero es tremendo, es una realidad. El pastor Nemías de Cogede, apóstol, me volaste el cerebro con eso. Gente que tiene años, porque yo también 27 años y yo nunca lo había visto, pero Dios me ha estado hablando acerca de estos 40 días. Porque hay un misterio en esos 40 días. 40 días fue el tiempo que duró el diluvio. En 40 días se purificó la tierra para una nueva civilización. 40 días fue el tiempo que pasó Moisés reunido con Dios en el monte Sinaí, y cuando bajó con los mandamientos, con los 10 mandamientos y con las instrucciones de Dios para su pueblo. Aleluya. 40 días fue el tiempo que pasaron los espías enviados por Josué a reconocer la tierra prometida. 40 días fue el tiempo que pasó nuestro Señor Jesucristo en el desierto antes de comenzar su ministerio público. 40 días fue el tiempo que pasaron los discípulos con nuestro Señor después de resucitado, hablándole el Señor acerca del reino de Dios. Hay un misterio poderoso en esos 40 días. En 40 días hay transformación. En 40 días hay cambios trascendentales.
En 40 días hay milagros. En 40 días, aleluya, Dios clarifica muchas cosas. Aleluya. Fíjense que cuando nosotros pasamos por la pandemia, ¿cuál fue el término que oímos frecuentemente? Cuarentena. Porque ¿qué puede acabar con un virus? Una cuarentena. 40 días se van los virus. ¿Cuántos dicen amén? Y los bichos también se van en 40 días. Digan amén. 40 días es suficiente. ¿Me estoy explicando? Las mujeres cuando paren también le mandan ¿cuánto? Cuarentena. No toque a esa mujer en cuarentena, muchachos. Algunos no aguantan. Y escúcheme, nosotros no tenemos un libro que me hubiese encantado que quedara en la Biblia que se llame El Diario de los 40 días. ¿Tú te imaginas? Día 1, oye, todo lo que diga ahí, Jesús dijo esto, hizo esto, hizo esto. Día 2, pero no existe. Pero a cambio de ese libro que no existe, existe el libro de ¿qué? De Hechos de los Apóstoles. Y a través del libro de Hechos de los Apóstoles, nosotros podemos inferir algunas cosas, o la mayoría de las cosas, o todas las cosas que Jesús habló en esos 40 días. Podemos llegar a conclusiones. Porque todos están de acuerdo conmigo, estarán de acuerdo conmigo, en que ninguno de los discípulos, después de estos 40 días, ya fue el mismo más nunca. Estos 40 días es que los cambiaron. Esos mismos discípulos habían estado con Jesús 3 años y medio y seguían siendo torpes, miedosos, metepata, temerosos, hasta lo último, hasta cuando Jesús murió y resucitó. ¿Dónde estaban los discípulos cuando Jesús murió? Escondidos. ¿Qué hizo Pedro cuando agarraron a Jesús preso? Lo negó. Eran miedosos, eran temerosos, preguntaban de todo, nunca entendían nada. Un día Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Y hasta cuándo los he de soportar? Porque ellos eran personas como bipolares. De pronto decía Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le decía: bienaventurado eres, Simón, porque esto que has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero al rato Pedro decía: no vayas a la cruz, no muera. Y entonces Jesús tenía que decirle: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando Jesús está en Getsemaní, antes de ser entregado, orando, se lleva a 3 discípulos que él consideraba los más cercanos, los más fieles, los que siempre se llevaba para cosas especiales: Pedro, Jacobo y ¿quién? Y Juan. Y les dice: quédense aquí orando mientras yo voy allá y oro, y oren para que no entren ¿en qué? En tentación. Esos eran los más leales, los más fieles. Y mientras Jesús estaba orando, cuando llegó, ¿cómo lo consiguió? Durmiendo. Y Jesús volvió a ir a orar y volvió a venir. ¿Y cómo estaban? Durmiendo. Y Jesús decía: mi alma. Y estos son los más fieles. Estos son los ramacandas, las columnas de la iglesia, las llamó Pablo. Y volvió a ir y volvió a venir. ¿Y cómo lo consiguió? Durmiendo. Y Jesucristo le dijo: no habéis podido velar conmigo ni siquiera 1 hora. Eso duró 1 hora. Y ellos no pudieron. Ellos tenían que haber estado orando por su Señor, que estaba triste. Ellos tuvieron que haber orado, estaban orando por ellos mismos, porque iban a ser tentados. Pero durmieron. Quiere decir, escúcheme bien, que ellos al final del camino tuvieron con Jesús 3 años y medio, pero fueron aplazados. Reprobaron en muchas cosas. Y estos 40 días van a ser un curso intensivo, un curso de reparación, para reparar. Y creo que lo aprobaron, porque entonces cuando Jesús se va y asciende, empiezan ellos ahora a edificar la iglesia. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y capítulo 2 lo narra. Y en el capítulo 2 comienza la iglesia del Señor. Comienza el movimiento de la iglesia. Comienzan los hombres de Dios. Ya no son los mismos. Ya ese Pedro no es el mismo aquel Pedro. Ya ese Juan no es el mismo Juan aquel.
Ya ese Andrés no es el mismo Andrés aquel. ¿Me estoy explicando? Ya eran hombres valerosos, claros, preclaros. Podían citar las escrituras. Decían, esto que estamos diciendo lo dijo David en el Salmo tal. Esto que estamos diciendo lo dijo Isaías en tal. Esto que estamos diciendo es lo que dijo Joel en tal capítulo. Ya esos son otros discípulos. ¿Qué los transformó? Levante la mano y diga 40 días. Imagínate que te dediques 40 días tú de verdad a leer la palabra, a orar, a someter tu vida 40 días. En 40 días va a pasar algo. En 40 días va a haber un milagro. En 40 días va a haber una transformación. En 40 días va a haber purificación. Yo estoy convencido, por lo que vengo estudiando, que una de las cosas que más se tocaron en esos 40 días fue el tema de la unidad. De la unidad del cuerpo. De la unidad del grupo, de la unidad de la iglesia. Hermano, para todo proyecto, bueno o malo, de la oscuridad o de la luz, se requiere unidad. Mire que la gente que sirve a las agendas de oscuridad han tenido mucho éxito en los últimos años, pero básicamente porque se han unido. Los grupos, la comunidad LGTBI, los grupos que promueven la ideología de género, los grupos que promueven la legalización de la droga, los grupos que promueven el aborto, ¿por qué han tenido tanto éxito que han hecho que gobiernos legislen a favor de sus ideas? Levante la mano y diga, porque se han unido. ¿Y por qué los cristianos, que somos muchísimos más que ellos, no hemos podido mover las legislaciones de los países? Porque simplemente estamos desunidos. ¿Qué cree usted que hay más en el país? ¿Personas de la comunidad LGTBI o cristianos? ¿Qué cree usted que hay más? Por supuesto que hay más cristianos, pero ¿por qué nosotros no influimos en los que gobiernan, en las leyes, en los que hacen las leyes? Básicamente porque estamos desunidos. A veces de una iglesia que está aquí al lado y esta iglesia no nos hablamos. Se creen mejores que nosotros o nosotros mejores que ellos. Entonces no pareciera que fuéramos dos mundos diferentes. Muchas cosas que él cree yo no las creo. Muchas cosas que yo creo seguramente no las creo. Ese viejito estaba aquí conmocionado, hermano, porque él ha tocado más que todo en otro tipo de congregaciones. Pero ¿cómo lo atendimos? Ahí todos los días me escribe, lo quiero mucho, puesto que eso. Claro que no nos va a querer a nosotros, hermano. Aquí damos desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena y plata. Y lo tratamos bien y lo hospedamos y le hacemos cariñitos. Nosotros nunca hemos sido malos anfitriones. Todos los que se van de aquí se van enamorados. Aleluya, enamorados. Porque somos enseñados a servir. Nos gusta servir. Nos gusta darle a la gente. Nos gusta. Nos sentimos privilegiados. Y nos sentimos bendecidos al servir a otras personas. Yo he escuchado aquí en este púlpito a los grandes como Jorge H. López, a Yokoi Kenji Díaz decir, a Jaime Murrell, a Papo Rivera decir, vine a dar y a bendecir, pero me voy bendecido. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Queremos que es que esta iglesia tiene pega. Una de las cosas que uno está aquí se queda, porque aquí todo el mundo es querendón, todo el mundo es amoroso, todo el mundo es chévere. Y así debemos ser. Y pienso yo que si vamos a una experiencia cristiana interdenominacional, esa debiera ser la experiencia. Porque somos cristianos. Decimos que vamos al cielo. Decimos que tenemos un solo Dios, que le servimos a un solo mediador entre Dios y los hombres. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno, y Él quiere que nosotros seamos uno en Él. Aleluya. Por favor, diga amén. Aleluya. Ese menosprecio por lo nuestro, ese menosprecio, nosotros tenemos que romper con el menosprecio hacia lo nuestro. Nosotros hemos tenido aquí a internacionales, pero tenemos también a nuestros hermanos de aquí y nos gozamos. Nos gozamos con nuestros hermanos de aquí y los valoramos y los queremos y les aplaudimos y los motivamos. Somos del cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor. No pueden pasar estas experiencias, y cuando pasen no lo podemos callar. Tenemos que decirlo, tenemos que denunciarlo, porque si no va a seguir pasando.
Y yo dije, bueno, menos mal que yo no fui, porque teníamos culto aquí. Porque si yo voy, yo estoy seguro que yo me hubiese montado, hubiese agarrado un micrófono, me lo den o no, y le hubiese dicho 4 verdades allá a todo el mundo. Menos mal que hubo gente que lo hizo. Me contaron que hubo personas que agarraron y le dijeron sus 4 cosas a la gente, porque no puede ser el nivel de humillación con hermanos cristianos, con hermanos de Cristo. Eso no puede pasar en el cuerpo de Cristo. Tenemos muchas cosas que cambiar, pero a veces, ¿por qué pasan? Porque no son enseñadas desde un púlpito. Para eso están los púlpitos, para orientar y para enseñar a la gente a respetarnos los unos a los otros, a querernos los unos a los otros, aleluya, a promovernos los unos a los otros. No es fácil, a veces no es fácil cuando intentas hacerlo con otras congregaciones. Debiera ser, porque tenemos el mismo libro, servimos al mismo Dios, tenemos la misma fe, vamos al mismo cielo. La iglesia empezó siendo, Hechos de los Apóstoles capítulo 1 verso 14, dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Perseveraban unánimes en oración y ruego. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2 verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todos unánimes juntos. ¿Quién vino de repente? El Espíritu Santo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo puede venir, descender a una reunión donde cristianos se están tratando mal con cristianos? Donde cristianos están humillando a cristianos. ¿Usted cree que el Espíritu Santo, se lo puedo decir con toda seguridad, se va de ahí? Él está donde están todos, donde están unánimes y donde están juntos. Aleluya, dígame amén. Donde no es así, el Espíritu Santo se ahuyenta. Y por eso es que a veces uno debe ser sabio, que si uno discierne eso, uno mismo debe también salirse, porque uno no puede permitir eso. O estamos todos unánimes juntos o no estamos. Hechos de los Apóstoles 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos de los Apóstoles capítulo 3 verso 1, verso 4 y verso 5, Pedro y Juan, verso 1, verso 3, Pedro y Juan, verso 4, Pedro con Juan. Son uno allí. Fueron uno y pudieron hacer el primer milagro evidente de la iglesia. Curaron a un cojo de nacimiento. Hechos de los Apóstoles capítulo 4 verso 24, y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios. ¿Cómo oraban ellos? Unánimes la voz a Dios. Alzaban unánimes la voz a Dios. Hechos de los Apóstoles capítulo 4 verso 32, y la multitud de los que habían creído, esto sí me toca el corazón, eran de un corazón y un alma. Tremendo es. ¿Eran de qué? De un corazón y un alma. Nosotros somos y seremos siempre una gran multitud, pero debemos ser un solo corazón. Aleluya. Una gran multitud, un solo corazón. Una gran multitud, un solo corazón. Una gran multitud, una sola alma. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos somos en MCM? Una gran multitud. ¿Cuántos somos en MCM? ¿Cuántos corazones? Diga. Un corazón, un alma. Amén. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Nuestras convenciones tienen esa bendición, que viene gente de muchas partes del país y en ocasiones de otros países. ¿Y qué tratamos de hacer nosotros en las convenciones? Tratamos de hacer que todos se sientan bien. Y cuando la gente se va de nuestras convenciones, dice: me voy bendecido no solo por la palabra, no solo por lo que recibí de los conferencistas, me voy bendecido por el trato, me voy bendecido por el esmero con que nos atendieron, me voy conmovido con la atención de los hermanos de esta iglesia. Y eso aquí es una cultura, es una enseñanza, pero yo creo que debiera ser en todas las iglesias cristianas.
Nuestra tarea debe ser siempre hacer sentir bien a la otra persona. Si son invitados, hacerlos sentir bien. Y si vienen de fuera de Venezuela, hacerlos sentir bien. Y si vienen invitados de Venezuela, hacerlos sentir mucho mejor porque son los nuestros. Aló. Sencillamente es impresionante. Mire, hasta ahí hemos leído Hechos 1, Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4. 4 capítulos. Unidad, perfectamente unido, unidad. Es impresionante el énfasis de la unidad, de estar todos juntos, unánimes, juntos. La unidad activa los de repente de Dios. Cuando somos uno, el mundo cree. Cuando somos uno, Dios y su gloria se manifiestan. Cuando somos uno, podemos hacer frente a lo que sea. Cuando somos uno, podemos llegar más lejos. Por eso es que el apóstol Pablo, a los Corintios, que era una iglesia que él había establecido, había fundado, pero que tenía muchos problemas. Una iglesia local. Y unos de la iglesia local decían, yo soy de Apolos. Otros decían, yo soy de Cefas. Otros decían, yo soy de Pablo. Y habían unos peores que decían, yo soy de Cristo. Esos eran los peores. ¿Cómo los peores, apóstol? Sí, porque los de Pablo por lo menos se sujetaban a Pablo. Los de Apolo se sujetaban a Apolo. Los de Pedro se sujetaban a Pedro. Y los de Cristo no se sujetaban a nadie. No querían vivir bajo autoridad. Y ellos creían que una iglesia, tú te imaginas, bueno, yo soy de Caverson. Y yo de Nancy. Y yo de Pedro. Y yo soy de Timaure. Lo que vas a buscar es que te metemos un cocorrón. Porque ni siquiera puede decir, yo soy de Keyson. No, todos aquí somos de Cristo Jesús. Estamos bajo autoridad, claro. Todos estamos bajo autoridad. Esta iglesia lo entiende. Sí, tenemos nuestro apóstol Keyson, nuestro apóstol Belki. Tenemos la pastora Nancy, el pastor fulano, el pastor. Los respetamos, los honramos, les servimos. Estamos bajo su autoridad, bajo cobertura. Porque hemos entendido que aquí en esta casa vivimos todos unánimes y juntos. Habitamos los hermanos juntos y en armonía. Aleluya. Como el buen óleo sobre la cabeza, que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Cuando eso está junto en armonía, ahí envía Jehová bendición. ¿Dónde es que hay bendición? Donde está todo junto y ¿qué? En armonía. ¿Usted cree que donde no hay armonía hay bendición? ¿Usted cree que donde hay armonía hay vida eterna? Por favor, es lo que deben cuidarse en esos eventos. En esos eventos interdenominacionales debe cuidarse mucho que estemos todos, que estemos unánimes, que estemos juntos, y debe haber una voz desde la plataforma que lo promueva, y que si ve que hay alguien que se quiere salir del camino, llame a botón a la gente. Y así tiene que permanecer esto hasta que venga Cristo. Dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia de Corintios le daba dolores de cabeza a Pablo porque se habían fraccionado. Habían hecho grupos, partidos dentro de la iglesia. Y Pablo no estaba contento con eso. Y por eso le dice, les ruego, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Déjese estar hablando una cosa a uno y otra cosa a otro. Dice que no haya entre vosotros divisiones. Divisiones significa que hay más de una visión. 2 visiones es división. 3 visiones es división. Es una sola iglesia, una sola visión, sino que estéis perfectamente unidos perfectamente en una misma mente y un mismo parecer. Amén. En el Génesis hay un ejemplo tremendo del poder de la unidad. Es cuando los hombres de ese tiempo decidieron edificar lo que se conoce como la Torre de Babel. Ahí nace el imperio babilónico. Ahí nace todo lo que es el misterio de Babilonia, la que cae en Apocalipsis. Y los babilonios trataron de hacer un edificio. Ellos dicen que trataron de ser un edificio que llegara al cielo. Tenían malas motivaciones. Tenían las mismas motivaciones de Lucifer. Llegaré hasta lo alto, seré como Dios. Querían hacer un edificio que llegara al cielo. Sus motivaciones eran equivocadas. Querían hacerse un nombre. Querían ser igual a Dios. Y fue cuando Dios vio
que estaban unidos en ese propósito, que habían comenzado la obra y que nada los haría desistir de lo que habían empezado. Estaban unidos en ese propósito. Habían comenzado a edificar el edificio. Hablaban una misma lengua, dice la palabra. Había un solo idioma. Y dice que nada, cuando es la unidad, dice que nada los haría desistir de lo que habían empezado. Y Dios se alarmó, porque Dios conoce el poder que hay en ¿qué? En la unidad. Y Dios dice, ¿qué hago? Y fue cuando Dios desciende y se crean allí los idiomas. ¿Cómo es que existen tantos idiomas? Fue ese día. Ese es el día que Dios dice, no puedo. Y entonces empezaron a hablar uno, what are you doing? No, ¿qué? Vamos a hacer el edificio, no. ¿No entendieron? Se acabó la construcción. O sea, Dios los dividió a través de que los puso a hablar en diferentes ¿qué? Sepan que así fue que nacieron los idiomas, ¿yo? Y el mejor de todos lo que hicieron fue el español. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Creo yo. Y ahí como se confundieron, hermanos, se confundieron, pararon la obra. Pero ¿quién tuvo que intervenir para desunirlo? Dios. Lo desunió porque era un mal propósito, porque tenían malas motivaciones. Pero Dios vio que ellos estaban unidos para lo malo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el mismo Dios reconoce el poder que hay en ¿qué? En la unidad. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús acerca de una casa, una familia? Jesús dijo, una casa dividida contra sí mismo no prevalece. ¿Quiere que su hogar sea destruido? Divídanse. Póngase el hombre contra la mujer contra el hombre, el padre contra el hijo o contra los hijos contra el padre, la madre contra los hijos contra la madre. Ese hogar no va a durar nada, va a ser destruido. Una casa dividida contra sí mismo no prevalece. Si algo tiene que pasar en una familia, es que debe ser una familia unida, fuerte, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. A veces las familias se unen en las tragedias. A alguien le acontece una tragedia y entonces la familia se une. ¿Por qué tenemos que esperar una tragedia para unirnos? Las familias tienen que ser unidas, fuertes, bajo un orden de autoridad. El hombre es la cabeza, la mujer, aleluya, está sujeta a esa cabeza, pero es el corazón de la familia. Los hijos deben siempre obedecer a sus padres y honrar a sus padres para que les vaya bien y sean largos sus días sobre la tierra. Cuando Satanás viene contra un hogar y los consigue unidos, no puede tocar ese hogar. Pero Jesús dijo, una casa dividida contra sí misma no prevalece. Y eso mismo en la casa debe ser en la iglesia, debe ser en las células, deben estar unidos. Aleluya, deben estar perfectamente unidos. La iglesia debe estar perfectamente unida. Para empezar, debemos saber y entender y empezar por reconocer que somos diversos. Y gloria a Dios que somos diversos. ¿Tú te imaginas, chamo, que seamos todos igualitos? ¿Igualito a quién? ¿A ti? ¿A mí? ¿O a fulano? ¿Tú te imaginas que seamos todos como Ernesto? Todos igualitos. Y hasta las mujeres. Ahí viene Ernesta, mira. ¿Te imaginas que seamos todos como Pedro, chiquitico? ¿Te imaginas que seamos todos como yo, fuertes, fornidos, con cuadrito aquí en el alma, hermano? ¿Ah? Si algo tenemos nosotros, que somos diversos. Diversos en físico, diversos en colores, diversos en sabores, diversos en olores, diversos en forma de pensar. Cuando se habla de la unidad, se habla de la unidad en medio de la diversidad. Lo rico de nosotros, lo maravilloso, es reconocer esa diversidad. Es lo que nos hace ser ricos. Porque unos saben una cosa y otros saben otra cosa. Uno queda maravillado con lo que saben algunos hermanos aquí, que yo jamás lo haría ni que vuelvan a hacer. Yo veo los trabajos que hace Tomás en herrería y yo me maravillo. Yo no voy a hacer eso ni que vuelvan a hacer. No entiendo lo que Tomás hace. Para mí es algo difícil.
Yo aprendí matemática, química, física, pero eso no. Computadora. Entonces son cosas, la diversidad nos hace ricos. Porque somos diversos podemos llegar más lejos. Porque somos diversos podemos hacer más cosas. La unidad en la diversidad es una bendición. Es cuando Pablo desarrolla la doctrina del cuerpo. Él dice que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros. Y no puede un miembro del cuerpo decirle al otro miembro: no te necesito o no tengo necesidad de ti. Dice que Dios lo colocó así a propósito. Y que todos se cubren y se ministran. Y si un miembro del cuerpo se duele, dice Pablo, todo el cuerpo se duele con él. Pero si un miembro del cuerpo recibe honra, todo el cuerpo con él se goza. Dígame y denle un aplauso al Señor. Aleluya. Cuando cometemos errores en la iglesia, cuando tratamos de que la hermana fulana de tal sea como yo. No, ella nunca va a ser como tú, ella es como ella es. Lo grande aquí es que te la cale como es. Que la soporte como es. No dice la palabra soportándose los unos, ¿qué? A los otros. El problema no es cuando empezamos a tener problemas con la unidad, cuando intentamos que todo el mundo sea como yo. No, hermano, yo aprendí una cosa hace 27 años que llegué al Señor y la experiencia ya me lo demostró. Nadie cambia. Todo el mundo va a ser el que es un poquito mejor, pero va a ser la misma persona, no puede cambiar. Porque si usted cambiara cuando llega a Cristo, cuando llega a la casa no la reciben. ¿Y quién me puso esta loca así? La reciben porque llega la misma, un poquito mejor. Un poquito mejor, ahora tiene a Cristo, pero es la misma persona. El mismo color, el mismo pelo. A lo mejor, vamos a ver si se arregla o si... Depende de la iglesia que llegue. Pero es la misma persona, somos uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Voy a decir 8 cositas que hace la unidad. Aleluya. Número 1, la unidad trae conquista. La unidad, si somos uno como iglesia, podemos conquistar muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Como iglesia unida podemos... Ustedes recuerdan cuando hicimos un evento en el Napoleón Rodríguez. Eso fue una conquista. Ustedes recuerdan cuando hicimos un tremendo evento en el gimnasio cubierto Los Horcones. Eso fue una conquista de la iglesia. Y ustedes recuerdan cuando hicimos 2 días seguidos lleno full en el Domo Bolivariano. Eso fue una tremenda conquista de la iglesia. Aleluya. La unidad nos lleva a conquistar desafíos. Cosas impresionantes podemos hacer cuando somos uno. En Josué capítulo 1 verso 11 dice: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer, a conquistar la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. ¿Qué pasó con la generación que pereció, la generación de Moisés? Que salieron de Egipto y estaban en el desierto y estaban divididos, estaban desunidos. Una vez Moisés tuvo que decir: los que estén conmigo pónganse para acá, y los que no estén conmigo quédense allá. Y unos bobolongos dijeron: ay, yo me quedo aquí. Y se abrió la tierra y se los tragó. Y por eso Dios no pudo llevar a esta generación a la tierra prometida. Tuvo que dejarlos en el desierto, dando vuelta y vuelta en el desierto 40 años, hasta que toda esa generación rebelde y contumaz, desunida y dividida, pereció y se levantó una nueva generación. Y al mando de esta generación va Josué. Y Josué dice: aquí vamos a hablar todos una misma cosa. Vayan por el campamento y todos hablando lo mismo. Dentro de 3 días cruzaremos el Jordán. Vamos a conquistar lo que Dios nos dijo que vamos a conquistar. Hablando lo mismo, pensando lo mismo, diciendo lo mismo. Si alguien aparece por allí: 3 días no va a ser suficiente, hace falta 4, me le cortan la cabeza. ¿Cuántos días son? Una misma mente, una misma enseñanza. Nadie podía salir, pero en 2 lo podemos lograr. Córtale las piernas. Son 3 días. Tiene que haber una cabeza apostólica. Y la que él señale, si él lo dice, por algo será. Esta iglesia lo ha entendido. La gente, yo me meto en mucha locura y en muchos desafíos, pero ya esta iglesia lo aprendió. Dice: si el apóstol lo dice, por algo será. Lo que él ha dicho se le ha logrado. Vamos todos con él, que lo vamos a lograr. Aleluya. Aleluya. La unidad trae conquista. La unidad trae conquista. ¿Cuántos dicen amén?
Estoy soñando con curar a los de la banda 23.1. Y estoy soñando con curar a Pati Velázquez y a muchos salmistas nuestros. Y estoy soñando con hacer un concierto en el Domo Bolivariano para curarlo. Y para cuando se monten ellos decir 23.1, 23. Y cuando cante decir otra. ¿Y quién va a ser el estelar de ahorita? Pati Velázquez, no hombre. Nuestra chama de aquí, salmista. 23.1. ¿Y quién va a tocar el piano? Santiago, no hombre. Tenemos que hacer eventos así para curar a nuestra gente, hermano. Ahora, si nosotros no le gritamos a los 23.1, ¿quién le va a gritar? ¿Cuánto harían ese concierto? ¿Cuánto pagarían que sea $5 por persona? Vendemos la entrada en 5, Dilber. Podemos hacerlos, 10. Pagamos, vamos a hacerlo. Le vamos a poner fecha a ese concierto. Vamos a rebosar el domo. Y bendecimos a los hermanos. Y los tratamos como internacionales. Y los gritamos y los aupamos para que se curen, para que se sanen, para que entiendan, bueno, que estos cabezones no lo quieren, nosotros sí lo queremos. Están ilusionados con su broma de Alex Campos. El 27 iba a ser. Pero fíjense, los organizadores de la broma de Alex Campos, bueno, con esta broma de traer gente para el país está muy difícil. No sé qué problema se le presentó y ya lo han pospuesto 2 veces. Y los hermanos de la banda 23.1 iban a tocar allí. A ellos no le iban a pagar ni medio. Si usted supiera lo que le iba a pagar el campo, usted se desmaya. Lo que vale esto, lo que vale aquello. Y la banda de 23.1, no, ellos iban a tocar. Y aquí han amanecido ensayando para eso. ¿Y cuánto le iban a pagar? Ni un medio partido por la mitad. Pero por lo menos le pagaron en el sentido de que ellos crecieron. Y que ese concierto nos lo van a dar nosotros, no, hombre. Dígame en aleluya. Aquí tenemos que apoyar lo nuestro y con nuestra propia congregación conquistar metas, conquistar montañas. Por eso es que debemos apoyarnos en nuestras iniciativas, en las iniciativas de cada hermano que va saliendo. Yo he visto los programas que ha hecho Alexander Canelón en su canal de YouTube. Hay gente en el mundo que admira una chama que se llama Greta, porque es una ambientalista y ella hace protesta. Y esa chama es famosísima en el mundo. La han llevado hasta para la ONU a hablar, para la Comunidad Económica Europea. Y Greta, yo la admiro. Yo también digo, uy, esa amistad es tremenda. Pero Greta lo que hace es protestar. No, estoy brava. Protesta. Va al colegio, protesta. Tiene que haber cambio climático. Alexander es la respuesta a Greta. Greta, yo creo en lo que tú dices, pero estoy haciendo algo para cambiar el ambiente. Él es ecologista, su empresa se llama Ecosoluciones Betel. Y yo quedo loco con la empresa de ese muchacho y lo que está haciendo. Ha hecho unos programas, yo digo, este chamo tiene un comunicador por dentro. Ese tragó un comunicador. Es un comunicador social nato y su forma de hacer los programas tan amenos, tan cosas. Fueron hasta para el vertedero de Pavia, hermano. Metieron las camaritas estas para allá. Después que salieron le dijeron, chamo, esto es peligroso. Pero Dios lo guardó. El programa en el vertedero estuvo tremendo. El programa que hicieron en el centro, en la calle, estuvo tremendo. Yo he visto, ¿cuántos episodios ha subido? 4. Tienen que subir más, chamo. Eso ha estado brutal. Pero a veces la gente misma no lo conoce. Yo pienso que de lo que yo he visto a nivel ecológico, eso es lo mejor que yo he visto. Y está en esta iglesia, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y cada iniciativa que vaya surgiendo en la iglesia, vamos a apoyarla. Vamos a apoyarla, vamos a aupar a nuestros hermanos, vamos a creer en las cosas que se están haciendo aquí. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya. ¿Cuántos vieron el último video de la banda 23.1? Impresionante porque desde el aire lo firman y todo, ¿no? ¿Y quién lo hizo? No, una productora tremenda, una productora. Eso vale mucha plata. ¿Sabe cuál productora? Un muchacho de producción. Eso vale un billetal si lo hacemos con una productora racamajaca. Pero como lo hace Dilber y Ale, ¿cuánto te pagaron, Dilber? Por ahora las gracias. Pero Dios te va a pagar. Desde ese video, chamo, te queda, ni las novelas que uno veía en su mejor momento. Esto supera todo eso. Creamos en nuestros muchachos, creamos en nuestra gente, apoyémosle, ayudemos a difundir lo que se está haciendo, porque la unidad trae conquista. Si somos uno, podemos conquistar más y llegar más lejos. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Número 2, la unidad
óigame, hace que nuestra evangelización sea efectiva. Si somos uno, nuestra evangelización es más efectiva. Juan capítulo 17, verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuándo es que el mundo puede creer más en Jesús? Cuando son uno, cuando son uno, cuando son uno. Cuando la gente ve que somos solidarios con el que pasa por necesidad. Cuando la gente ve que somos solidarios con nuestros hermanos que pasan por alguna tribulación. La gente dice, oye, esa gente sí se quiere. Esos hermanos sí se ayudan los unos con los otros. Pero si nos ven tirándonos los unos a los otros, la gente dice, a veces hay gente que es así, hablando mal del hermano con una persona que no viene a la iglesia. Y la hermana, después que se mete a su cuarto, dice, y esta hermana cree que yo voy a ir para su iglesia. Mira cómo se están dando ellos mismos se están dando. O sea, la desunión aleja a la gente de Dios. Pero cuando somos uno, nuestra evangelización será efectiva. Dígame amén y déle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. En el verso 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Si somos uno, pero ¿cómo se demuestra esa unidad? En los momentos de dificultad. Cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duela con él. Que nadie le toque estar en un hospital y que vaya a sentirse en el hospital solo, en una iglesia tan grande. No vamos a ir todos, pero tiene que ir alguien en representación de la iglesia. Y cuando ese alguien va, la iglesia fue. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? No vayamos nosotros a pasar por situaciones de penuria y que en ese momento de penuria no haya nadie de la iglesia. Pero mata un cochino y vienen 50 de la iglesia. Hermano, vamos a una ternerita que traje. Uy, aparecen 100 de la iglesia. Hermano, se me murió mi papá. No aparece nadie de la iglesia. Hermano, estoy en el hospital. Y los de la iglesia estamos ocupados evangelizando. Aleluya. Vamos a hacer una parrilla. Aquí llegamos todos. Porque hay gente que le gusta estar ¿en dónde? En las buenas. Pero nosotros tenemos y somos de los que estamos en las buenas y sobre todo en las malas. Dígame amén, aleluya. Para que nuestra evangelización sea más efectiva. Número 3, la unidad desata los de repente de Dios. La unidad desata los de repente de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 1 al 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, y de repente, vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hermanos, si seguimos siendo uno, va a haber un de repente cada momento en esta iglesia. Va a haber un de repente donde el Espíritu Santo va a descender en esta iglesia. Vamos a ver los milagros, las señales, los prodigios. ¿Cuántos dicen amén? La venida del Espíritu Santo. Número 4, la unidad desata, óigame bien, los milagros. La unidad desata los milagros. Donde hay unidad, habrá sanidades. Donde hay unidad, habrá milagros. Donde hay unidad, habrá prodigios. Dice Hechos de los Apóstoles 3:1 y 3:4, ya lo vimos ahorita. Pedro y Juan, verso 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. Uno solo le está hablando, Pedro. Pero no dice mírame, dice míranos. Ahora están fusionados Pedro con Juan. Yo siento cada día más el espíritu de cuerpo de esta iglesia, hermano. Yo siento cada día más el espíritu de unión de esta iglesia. Y estoy seguro que voy a ver milagros poderosos en esta iglesia. Estoy seguro que voy a ver señales, prodigios, maravillas. Diga amén. Aleluya. Número 5, la unidad hace que no tengamos temor a nada ni a nadie y seamos indetenibles. Repito, la unidad hace que no tengamos temor a nada ni a nadie y que seamos indetenibles. ¿Cuántos dicen amén?
Cuando nosotros somos uno, esta masa de gente que se congrega en este lugar y en las iglesias hijas, somos uno, hermanos, somos indetenibles. Y no le tenemos que tener temor a nada ni a nadie. Mira Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 21. Ellos entonces les amenazaron, en el 21, y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Verso 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Verso 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz. Estaban siendo amenazados. ¿Qué hicieron ellos? Alzaron unánime la voz, diciendo: soberano Señor, tú eres Dios, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Verso 29. Verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigio mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Estaban siendo amenazados, pero ellos alzaron unánime la voz. La unidad nos hace indetenibles. No tenemos que temer a nada ni a nadie. Poderosa la número 6. La unidad nos ayuda a hacer cosas por la gente, las comunidades y sus necesidades que solos o divididos jamás podríamos hacer. ¿Estamos de acuerdo? La unidad nos ayuda a hacer cosas por la gente, las comunidades y sus necesidades que solos o divididos jamás podríamos hacer. Hechos de los Apóstoles 2, 44, 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno de ellos. Hechos de los Apóstoles capítulo 4, verso 32, 34 y 35. Dice 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según ¿qué? Su necesidad. ¿Quién de nosotros aquí, quién solito hubiese podido alimentar a tanta gente? ¿Ah? ¿Quién? Nadie, ninguno de nosotros. Pero en el año 2017, creo, Edilber, fueron 238,000 comidas, aleluya, servidas por una iglesia de una misma mente y de un mismo corazón. 2018, 235,000 comidas. Y después otros tantos miles. Y cada año son miles y miles. Ya en lo que va de año son más de 22,000 almuerzos servidos a los más vulnerables. Porque somos uno y podemos hacer mucho. Porque somos uno, podemos limpiar la comunidad. Porque somos uno, la brigada de limpieza puede ayudar a tener embellecida la comunidad. Porque somos uno, podemos ayudar a cualquier persona que pase por alguna adversidad. Porque somos uno, podemos ayudar a los policías, podemos ayudar a los médicos, podemos ayudar a los maestros, podemos ayudar a las escuelas. Porque somos uno. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Podemos hacer más por las personas y por las comunidades, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios, hermano. Cuánto bien hemos hecho a personas, cuánto bien hemos hecho a familias, cuánto bien hemos hecho a instituciones, a comunidades en todos estos años. Cuánto bien, si se pudiera enumerar.
La otra vez estuvimos viendo las casas, son 30 casas hechas por esta iglesia. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Casas, incluso a personas que no son de nuestra congregación. Y que eso nos hizo que nos retrasáramos mucho en nuestra propia construcción, porque metimos nuestros albañiles en eso por muchos años. Pero fue una siembra que se hizo y Dios ha visto eso. Es a través de la unidad que podemos hacer más. Solo no podemos. 7. La unidad desata el crecimiento y multiplicación de la iglesia. Porque somos uno como iglesia, esta iglesia está destinada a crecer. Hechos de los Apóstoles 2:46 al 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Oye, la consecuencia era esta: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, como perseveraban unánimes en el templo y partían el pan en las casas con sencillez y alegría de corazón. El Señor añadía. Porque esta iglesia nunca jamás para de crecer. Porque somos uno, aleluya. Porque perseveramos unánime en el templo, aleluya. Y en las casas, denle un aplauso al Señor, aleluya. Nunca pararemos de crecer. Jamás pararemos de crecer. Si en una célula hay unidad, esa célula nunca parará de crecer y nunca parará de multiplicarse. Si en el grupo de alabanza, ¿verdad?, los grupos de alabanza que se levante, hay unidad, eso nunca dejará de crecer. Si en los grupos de danzarinas hay unidad, eso nunca parará de crecer. Si en el banco de alimentos hay unidad, eso nunca parará de crecer. Todo lo que está unido crece. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, terminamos. Número 8, la unidad trae crecimiento personal y crecimiento en todos los órdenes. Cuando somos uno, crecemos en lo personal y crecemos en todos los órdenes. Efesios capítulo 4 verso 1 al 16. Oiga esto, un poco largo, pero es que vale la pena. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Oye, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, para que cada uno de nosotros, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí
por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es palabra de Dios. Apláudele al Señor, aleluya. Qué poderosa palabra, qué poderosa palabra. Yo quiero que por un momento estés sobre tus pies, aleluya, y digas: gracias por la palabra, Señor. Gracias por la palabra. Escúcheme, la unidad de la iglesia es una decisión que cada quien toma. Y es una decisión que se habla en la casa. Que se habla cuando está el hombre, el padre de familia lo habla con la familia. Y hace que su familia honre esto. Enseña a sus hijos a respetar a las autoridades de la iglesia, a honrar a los ancianos, a honrar a los diáconos, a los que sirven. Enseña a sus hijos, aleluya, que nunca estén hablando mal de un hermano. Pero si no está el hombre, está la mujer, familia, jefe de casa. La mujer enseña estos valores, estos principios. Cuando tú enseñas estos principios acerca de la iglesia, tu familia será una. Como eso es lo que tú siembras, eso es lo que tú cosecharás puertas adentro de tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Y eso será un beneficio para ti. Tus hijos nunca se rebelarán a ti. Tus hijos siempre te honrarán y les irá bien. Nunca se rebelarán a tu autoridad, porque tú le enseñaste el principio de autoridad, no incluso desde la casa, sino desde la iglesia. Y por supuesto, si lo hay en la iglesia, que es tan grande, mucho más en la casa, que es mucho más pequeña. Dígame amén y dele un aplauso al Señor, aleluya. Levante sus dos manos al cielo y diga: Padre, gracias por la palabra. Gracias. Diga: hoy decido, como miembro individual del cuerpo de Cristo, ser uno con todos mis hermanos y con todas mis hermanas hasta que tú vengas, Señor, y por los siglos de los siglos. Diga: somos, levante su mano y diga: somos uno, somos indetenibles. Diga: somos indivisibles. Tenemos una misma mente, tenemos un mismo parecer. Diga: hablamos una misma cosa. Gracias, Señor, porque cosecharemos cada día, cada año, cada década los beneficios de ser uno en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Y con mucho amor, cariño y respeto, quiero invitarle a levantar sus diezmos y sus ofrendas. A los que están viendo la transmisión allí en casa también, levante sus diezmos y sus ofrendas. Un momentico, hágalo de pie y preséntelo. Y después le voy a invitar a oír una canción. Los que están por fuera, a escucharla, que siempre ha sido una canción que para mí fue muy inspirada por el Espíritu. Se llama Cristianos, de Marco Vidal. Levante sus diezmos y sus ofrendas y diga: gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Levante tu mano, y los que están en casa: Padre, bendice a mis hermanos que están viendo la transmisión, Señor, en vivo o en diferido. Desata tu gracia a mis hermanos que practican su mayordomía cristiana. Tráeles unidad en la casa, unidad en la familia, que sean indivisibles, indetenibles, que puedan conquistar todo lo que tú has provisto para ello. Bendice a tu pueblo, bendice a tu preciosa congregación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor y tome allí su lugar. Y vamos a escuchar esta preciosa canción allí sentaditos. Vamos a ver si podemos leerla aquí, vamos a verla. Oiga esta canción tan hermosa, tan preciosa, tan maravillosa. Oiga, ve. Antes le llamaban nazarenos, después cristianos. Después cristianos. Aleluya. Hoy no saben ya ¿Cómo llamar a cada grupo? Hay tantos. Antes al mirarles se decía: ved cómo se aman. Hoy al contemplarnos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene La verdad. Oiga la pregunta que él hace: ¿cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado
hacer murallas, olvidando lo primero. Que no hay cristianismo Verdadero detrás de una careta. si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor. Que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón. Y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Abrázate ahí donde estás sentado, Ojalá abrázate. el maestro pueda Decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. óyelo, antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte. ¿Y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. Aleluya. Ponte sobre tus pies, iglesia. Vamos a honrar la memoria de los primeros cristianos. Vamos a honrar la memoria de los que morían abrazados en la arena del circo romano. Fallar en esto es fallarles a ellos. Fallar en ser uno es fallarle a los primeros cristianos, que tenían todas las cosas en común y oraban unánimes en la noche. Fallarle a la unidad es fallarle a la memoria de tantos y tantos que dieron su vida para que el evangelio llegara hasta nosotros. Yo decido ser uno con mi iglesia y ojalá que un día podamos con todas las iglesias. Yo lo decido a través de entender la diversidad, de entender que somos diversos pero somos uno, de entender que aunque no pensemos algunas cosas iguales, somos uno. Creemos en un solo Dios, tenemos un solo libro, tenemos una misma fe y vamos a un mismo cielo. Aleluya. Padre, levanta tu mano, desata un espíritu de unidad como nunca antes en este cuerpo precioso, en este ministerio llamado
Misión Cristiana para el Mundo. Primero, entre nosotros, la iglesia local. Segundo, entre las iglesias MCM. Somos 30 iglesias MCM, Señor. Que seamos uno entre las iglesias de la Federación Apostólica Emanuel. Y luego entre todas las denominaciones, iglesias en este país y en todos los países. Que podamos y apreciemos incluso como una riqueza la diversidad. Y que nos queramos, que nos amemos, que nos apoyemos. Porque eso nos hará cada día más fuerte. Y el día que tú regreses, Señor, cuando tú te fuiste, dejaste una sola iglesia. Y sé que cuando tú regreses volverás por una sola iglesia. Aleluya. Distribuida en muchas denominaciones, en muchas iglesias, pero con una sola mente y un solo corazón. Nos vamos de este lugar creyendo que en nuestras casas también seremos uno. En nuestras familias habrá unidad perfecta. Y el enemigo no podrá destruir nuestra familia porque, aleluya, somos unidos y venceremos con la ayuda de Dios. Nos vamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Los quiero mucho. Dios les bendiga a todos. Un abrazo.